Bien, iniciamos esta sesión de hoy, miércoles 18 de agosto de 2021. Vamos a entonces, en la primera parte vamos a avanzar materia y a continuación explicaremos de cómo deben acceder a la plataforma. Vamos a tomar un usuario de prueba y en el transcurso de hoy van a ir probando ya con sus propios datos, ¿no? Una vez de que les confirme en el grupo de WhatsApp de que todos ya están habilitados, entonces inmediatamente prueban si pueden acceder o si tienen alguna dificultad. Entonces hoy vamos a atender las dudas, vamos a ver si alguien no puede acceder. Son 83 estudiantes inscritos en la materia. En el paralelo, en este momento están, ¿cuántos estudiantes? A ver, veamos la cantidad. Están conectados 51 estudiantes en este momento. Entonces, yo espero que sus compañeros que de repente han faltado, pues se pongan al día y no nos generen tal vez ningún inconveniente, sino ellos se pongan al día y puedan acceder sin problema. Bien, entonces con esa aclaración vamos a iniciar la sesión de hoy. Y bueno, antes de, decíamos en la primera parte avanzaremos materia, luego dejaremos ya la primera práctica de la materia y después de explicar en qué consiste la práctica 1 procederemos a la explicación de cómo deben ingresar a la plataforma que vamos a utilizar para la materia. Bien, entonces voy a compartir pantalla y voy a abrir la diapositiva. Bien, me indican si están visualizando. Sí, Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces voy a activar la diapositiva. ingeniero. Ya, gracias. Gracias por la confirmación. Muy bien, entonces daremos inicio a lo que vendría a ser el avance de nuestro tema número 1. Dentro de este tema vamos a estudiar algunos conceptos importantes relacionados a lo que son los sistemas operativos. Vamos a dar un panorama general de algunos puntos importantes relacionados al estudio de los sistemas operativos. Bien, vamos a entonces iniciar con este primer punto, indicando de que un sistema operativo es un software básico que controla la computadora. Un sistema operativo es una parte importante dentro de cualquier sistema de computación. Y a continuación tenemos un esquema que nos muestra los elementos importantes que forman parte de un sistema de computación. Tenemos en primer lugar acá tenemos en el esquema el hardware, luego tenemos el sistema operativo, en el siguiente nivel los programas de aplicación y a continuación los usuarios, ¿no? Entonces vemos la manera en la cual interactúan estos componentes o elementos. El usuario no tiene una comunicación directa con el hardware, no manipula de manera directa la parte tangible del computador, el hardware, sino lo hace a través de un programa de aplicación, ¿sí?
y este programa de aplicación interactúa con el software de base, que es el sistema operativo, ¿no? Y el sistema operativo es el que se comunica con el hardware. Entonces vemos de que dentro de un sistema de computación se tienen estos elementos importantes. Bien, si recurrimos a la bibliografía, revisamos los diferentes libros, textos propuestos por los diferentes autores, vamos a encontrar la definición de lo que es un sistema operativo. Vamos a mencionar algunas de estas definiciones a continuación. Y vamos a ver en qué medida estas definiciones tienen, podríamos decir, en qué medida son similares, ¿sí? Y cuánta diferencia habría entre estas definiciones, o simplemente la diferencia es de forma y el fondo es el mismo. Vamos a ver esta primera definición donde indica de que se pueden imaginar un sistema operativo como los programas instalados en el software o firmware que hacen utilizable el hardware. El hardware proporciona la capacidad bruta de cómputo. Los sistemas operativos ponen dicha capacidad de cómputo al alcance de los usuarios y administran cuidadosamente el hardware para lograr un buen rendimiento. Entonces, de acuerdo a esta definición, en la primera parte menciona de que un sistema operativo es un conjunto de programas. Además, indica de que si bien un computador tiene una determinada capacidad, dependiendo del modelo de computador que usemos, tiene cierta capacidad bruta de cómputo. Los sistemas operativos son los que nos permiten explotar esa capacidad que tienen, en este caso, que tiene el computador, ¿no? Y permite el sistema operativo que esto esté al alcance de los usuarios. Los sistemas operativos permiten administrar el hardware para un buen rendimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se menciona. Vamos a continuación con la segunda definición. En esta segunda definición, por favor, sin pensarlo, me fui más adelante. Vamos a la segunda. Los sistemas operativos son ante todo administradores de recursos. El principal recurso que administran en este caso es el hardware del computador, además de los procesadores, los medios de almacenamiento, los dispositivos de entrada-salida, en este caso, y los dispositivos de comunicación y datos. Entonces vemos aquí en esta segunda definición que los sistemas operativos son, lo define como administradores de recursos, ¿no? ¿Y cuáles son los recursos que permite administrar? Y ahí se menciona una lista. Por un lado indica el hardware, los procesadores, los dispositivos o medios de almacenamiento, ya sea principal como secundario. Luego los dispositivos de entrada-salida, los dispositivos de comunicación y datos, en caso de que, por ejemplo, el computador estuviera conectado a una red informática. Entonces, de esa manera menciona de qué recursos son los que permite administrar, ¿no? En esta segunda definición observamos esto que, digamos, se enfatiza. Vamos a la siguiente definición. En esta tercera definición, un sistema operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del computador, y su propósito
es proporcionar el entorno en el cual el usuario puede ejecutar programas. Entonces, el objetivo principal de un sistema operativo es lograr que el sistema de computación se use de manera cómoda, y el objetivo secundario es que el hardware del computador se emplee de manera eficiente. Dentro de esta definición, por un lado se menciona de que un sistema operativo es un programa, o en este caso se lo define como un software, ¿no? Es un programa. Y en el primer esquema habíamos también mostrado de que el sistema operativo es el que permite que el usuario interactúe con el hardware por medio de los programas de aplicación. Entonces, vemos esto de que además se indica de que el sistema operativo actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del computador. Bien, en general, aquí se menciona de que cuál es el propósito del sistema operativo, es proporcionar un entorno en el cual el usuario puede ejecutar programas. Y se dividen también menciona dos objetivos. ¿Cuál sería el objetivo principal de un sistema operativo y cuáles serían los objetivos secundarios o el objetivo secundario? El objetivo principal indica es que el sistema operativo logre que el sistema de computación se lo use de manera cómoda. Ese es un primer objetivo. Este objetivo ha sido logrado, por ejemplo, con este sistema operativo que se lo usa bastante, como es Windows, porque tiene un entorno amigable al usuario, tiene un entorno de trabajo que el usuario de manera intuitiva puede comprender el manejo y explotar de la mejor manera posible todo lo que le ofrece el sistema operativo Windows. Entonces vemos que sí se cumple, en este caso de este sistema operativo se cumple este primer objetivo, que el usuario pueda hacer uso de una forma muy cómoda, ¿no?, del sistema de computación. Además, el objetivo secundario, ¿sí?, es que el hardware se lo pueda emplear de manera eficiente. Ese es un objetivo secundario también que se menciona en esta tercera definición. Vamos a continuación, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la definición número 4. En esta definición 4 se define a un sistema operativo de la siguiente manera. Un sistema operativo es un conjunto de programas que controla la ejecución de programas de aplicación y actúa como una interfaz entre el usuario y el hardware de una computadora. Esto es, un sistema operativo explota y administra los recursos del hardware de la computadora con el objeto de proporcionar un conjunto de servicios a los usuarios del sistema. Entonces, en esta definición número 4, así como las anteriores, define a un sistema operativo como un conjunto de programas. Indica además que estos programas controlan la ejecución de los programas de aplicación y además es un intermediario o actúa como una interfaz entre el usuario y el hardware de una computadora. También más abajo, a continuación, reitera, en otras palabras, el sistema operativo explota y administra los recursos del hardware de la computadora. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de proporcionar servicios a los usuarios del sistema.
¿no? Entonces, de repente, el fondo es el mismo, pero la explicación, en la explicación dentro de esta definición se mencionan algunos detalles más, ¿no? Que en el fondo son muy similares. Vamos a la definición número 5. Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite el uso apropiado de las partes físicas del ordenador. En otras palabras, permite el uso apropiado del hardware. Entonces vemos aquí esta definición es mucho más corta, pero en el fondo resume todo lo que se ha mencionado, ¿no? Entonces vemos que estas definiciones enfatizan algunos aspectos importantes que corresponde a un sistema operativo. Vamos ahora a la siguiente presentación donde mencionamos cuáles son las funciones de un sistema operativo. Y vamos a indicar de que en resumen podríamos decir que los sistemas operativos son un conjunto de programas que crean el interfaz, en este caso, entre el hardware y el usuario. Y tiene dos funciones primordiales. ¿Cuáles son estas dos funciones primordiales? Primero, una función importante es gestionar el hardware y en segundo lugar, facilitar el trabajo del usuario. Esto se mencionaba también en alguna de las definiciones que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, vamos a la primera, la función de gestionar el hardware. Se refiere al hecho de administrar de manera más eficiente los recursos de la máquina. ¿Qué recursos tiene? ¿Qué recursos tenemos? Habíamos mencionado aquí la memoria, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de entrada-salida, habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones primordiales, gestionar el hardware. Y además, otra función primordial de un sistema operativo es facilitar el trabajo del usuario. Esto permite una comunicación con los dispositivos de máquina, ¿no? Esto permite de que sea, decíamos, el entorno del sistema operativo sea lo más amigable posible al usuario, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente. Además, vamos a indicar de que si bien existe una diversidad de hardware, ¿sí?, es necesario que brinden la capacidad de poder ejecutar sobre esta diversidad, en este caso, un sistema operativo. Es importante de que se pueda ejecutar en los diferentes tipos de computador que nosotros vemos en el mercado, tenemos la posibilidad de poder adquirir en el mercado, ¿no? Entonces, sobre esa diversidad, los diferentes modelos, marcas de computador, sobre estos deberíamos tener la posibilidad de poder instalar y utilizar un determinado sistema operativo. A esto le vamos a llamar portabilidad, ¿sí? Si un sistema operativo es posible ejecutarlo independientemente del modelo, de la marca del computador, a esto se denomina portabilidad, es portable. Esa es una característica importante que debe tener un sistema operativo. Pero también otra característica importante es la interoperabilidad o interconectividad, ¿no? Por el mismo motivo, ¿no? Que sea posible, sí, que sea posible, ahora que nosotros utilizamos la tecnología Internet, de que si tenemos la posibilidad de comunicar un computador con otro, mediante una determinada red informática, sea interoperable, ¿no?
se facilite el envío, la recepción de información, ¿no? El intercambio de información. En la actualidad requerimos que el sistema operativo provea también en este caso un ambiente multitarea y multiusuario, ¿no? Sobre todo las empresas que donde tienen bastantes empleados y tienen diferentes departamentos, unidades de trabajo, requieren un sistema operativo multitarea y multiusuario, ¿no? Multitarea, que se pueda realizar varias tareas al mismo tiempo y que también varios usuarios puedan conectarse y puedan intercambiar información. Vemos también de que esto conlleva a ciertos requerimientos. Si vamos a trabajar en un ambiente multiusuario, donde varios usuarios van a estar conectados, ¿sí?, a un determinado sistema operativo, es importante garantizar la seguridad, la protección de la información, además una fácil administración, la independencia del dispositivo y la abstracción del hardware, ¿no? Entonces, estos requerimientos son importantes cuando se trabaja en un ambiente multiusuario. Bien, espero que este gráfico lo recuerden cuando, en este caso, cuando traten de recordar, ¿sí?, cuáles son las funciones, o a la hora de recordar cuáles son las funciones de un sistema operativo, que este ejemplo del bus, del chofer, de los pasajeros, nos ayude a recordar esta función o las funciones importantes que tiene un sistema operativo. Bien, tenemos por un lado el sistema operativo, que en nuestro caso va a ser el chofer, ¿sí? El chofer que puede conducir diferentes tipos de automóviles, ¿no? En este caso, este bus. El automóvil va a ser el hardware del computador. Y decíamos que el sistema operativo debería poder ejecutarse en diferentes tipos, en diferentes modelos y marcas de computador. En este caso, este es un tipo de automóvil. Tenemos otros modelos de automóvil. De la misma manera, este chofer debería poder conducir esos otros tipos de automóviles. Además, tenemos de que cada uno de estos pasajeros, aquí en el segundo gráfico que tenemos al lado, en este automóvil que es el hardware, ¿sí? Este automóvil va a trasladar a pasajeros, ¿no? En este caso, como el automóvil representa el hardware, en el hardware requerimos instalar diferentes aplicaciones, ¿no? Desde Office hasta gestores de base de datos, tal vez algunos softwares para el diseño gráfico, otras aplicaciones, algunos otros tipos de aplicaciones tal vez que se requieran. Entonces vemos que, ¿sí?, pueden ser también lenguajes de programación, etcétera. Entonces vemos que este bus puede trasladar a varios pasajeros. El hardware del computador, en el hardware del computador es posible ejecutar diferente tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces los pasajeros son los que dan instrucciones al chofer, ¿no? Cada uno de estos pasajeros dan instrucciones al chofer. En un mismo automóvil un mismo automóvil puede ser manejado por diferentes choferes, y los choferes en este caso son los diferentes sistemas operativos que pueden en este caso ejecutarse en un determinado hardware. Entonces vemos aquí
que un mismo automóvil puede ser manejado por diferentes choferes. Y esto es cierto, ¿no? Vamos a de repente ver, dependiendo de la necesidad que haya, en un mismo computador pueden correr dos sistemas operativos, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tenga el computador. Puede correr Windows, puede ejecutarse Linux o algún otro sistema operativo, ¿no? Entonces vemos que en un mismo hardware es posible que se pueda ejecutar o se pueda instalar para poder ejecutar más de un sistema operativo, ¿no? Entonces, espero que este gráfico nos ayude a recordar estos detalles importantes respecto a las funciones de un sistema operativo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Bien, dentro de la historia de los sistemas operativos vamos a identificar estas 4 generaciones. Los sistemas operativos han ido evolucionando paralelamente a la evolución del hardware. Cuando nosotros estudiamos la generación de las computadoras, también mencionamos estas 4 generaciones. Entonces, los sistemas operativos han ido evolucionando de acuerdo a estas generaciones de computadoras que han surgido a partir de la primera generación hasta la cuarta. Entonces, la primera generación corresponde al año 1945 y prácticamente son 10 años hasta 1955. La segunda generación, ¿sí?, desde 1955 a 1965. La tercera generación desde 1965, aquí hay una diferencia de 5 años más, sería de 15 años hasta 1980. Y la cuarta generación desde 1980 al presente. Entonces vemos estas generaciones y vamos a ir mencionando cada una entonces. Vamos a la primera generación. Decíamos de que esta generación comprende desde 1945 hasta 1955. Entonces, en 1940 o en la década de 1940 se logra construir máquinas calculadoras para cálculos simples. Hemos estudiado en la generación de computadoras de que las computadoras eran inmensas en tamaño, pero su capacidad no era la capacidad que tienen hoy en día las computadoras modernas o las más sofisticadas, sino que todo el esfuerzo que se había hecho para construir estas máquinas, de repente, en cuanto a los cálculos, la funcionalidad que tenía era muy limitado, ¿no? Podían realizar cálculos simples. Y las primeras empleaban, o las primeras computadoras utilizaban relevadores mecánicos, con tiempos de ciclos que se medían en segundos, ¿no? Entonces vemos que para ese entonces pues era un gran logro. Hoy en día hablamos ya de milisegundos, nanosegundos, que es mucho más rápido de lo que entonces habían sido estas computadoras. Los relevadores mecánicos después, más adelante, se sustituyen por tubos al vacío o tubos de vacío. ¿Qué eran los tubos al vacío? Los tubos al vacío eran millones de veces más lentas que las computadoras personales, ¿no? Entonces vemos que decíamos que si bien eran grandes en tamaño, pero la velocidad no era, digamos, la que tienen las computadoras actuales, ¿no? Utilizaban relevadores mecánicos
y bueno, prácticamente era un poco rústico, si lo llamamos así, ¿no? Y posteriormente estos relevadores mecánicos se sustituyen por tubos al vacío, que eso es un cambio, ¿no? En cuanto a la programación, se programaba utilizando un lenguaje máquina. Eso es un lenguaje de bajo nivel, donde necesitamos conocer el hardware del computador para poder programar utilizando el lenguaje máquina, ¿no? Y en la década de 1950 se introduce lo que son las tarjetas perforadas, ¿no? Que esto después se va mejorando. Con estas tarjetas era ya posible leer y escribir los programas desde las tarjetas. Hoy en día, por favor, la persona que ha encendido su micrófono, apague su micrófono. Gracias. Entonces decíamos que en la década de 1950 ya se crea un dispositivo de almacenamiento, en este caso que son las tarjetas perforadas. Y era posible, al crearse estas tarjetas perforadas, era posible realizar la lectura, la escritura de programas en las tarjetas, ¿no? Bueno, antes de que se puedan crear estas, no se podía almacenar ninguna información. Entonces, simplemente utilizar las computadoras que se tenían a disposición. Bien, allí en el gráfico podemos observar algunos ejemplos de cómo eran estas computadoras. Decíamos, utilizaban relevadores mecánicos, ¿no? Eran un tanto mecánicas. Vamos a la segunda generación. Entonces, si observamos en esta generación, al ser mecánicos, no se menciona un sistema operativo aún en esta primera generación de computadoras. Vamos a la segunda generación. Esta segunda generación comprende desde 1955 a 1965. Las computadoras grandes de la segunda generación se utilizaban para realizar cálculos científicos y de ingeniería, como para resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Todavía eso en esta generación parece un gran logro, ¿no? En esta segunda generación ya los cálculos no eran solo simples, la suma, la resta, la multiplicación y división, sino se incrementa la capacidad de algunos cálculos más que pueden realizar estas computadoras, como son los cálculos científicos, los que se requieren en ingeniería, y tiene la capacidad de resolver ecuaciones diferenciales parciales. En este nivel ustedes están llevando ya cálculo 3. Por favor, si me dan a conocer esto. Pueden tomar su micrófono. ¿Están cursando cálculo 3? En el tercer semestre hemos cursado ya. Entonces, gracias, Giliar. Y entonces me entienden de qué hablo cuando hablo de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad esta generación de computadoras. También en cuanto a los lenguajes de programación, se utiliza el lenguaje Fortran, que había sido uno de los primeros lenguajes, y un lenguaje mucho, podríamos decir, algo menos complejo que el lenguaje máquina, es el lenguaje ensamblador que se crea, ¿no? Entonces vemos que esos dos lenguajes se utilizan en esta generación de computadoras. Y aquí hace su aparición dos sistemas operativos. Aquí, por favor, vamos a corregir un error de typeo. ¿Qué sistemas operativos surgen? El sistema operativo FMS, que es el sistema Monitor Fortran,
¿no? Y en inglés Fortran Monitor System. Entonces, el sistema operativo FMS y también el sistema operativo IBSys, que es el sistema operativo creado por la empresa IBM, ¿no? Entonces, vemos que surgen estos primeros sistemas operativos para las computadoras de segunda generación. Y bueno, en tamaño tal vez algo menos que las anteriores, pero aún así estas computadoras siguen siendo grandes en relación a las que nosotros utilizamos hoy en día, ¿no? Bien, vamos entonces a la tercera generación, que comprende desde 1965 hasta 1980. Y bueno, todavía se va mejorando, pero luego todavía observamos de que en relación a las computadoras que hoy conocemos, pues todavía hay, sobre todo en cuanto al tamaño, se mejora, ¿no? Bastante las computadoras de cuarta generación. Vamos entonces a sus características. Vamos a volver atrás, no sé, me adelanté debido a que parecía que no se estaba modificando. Ya, muy bien, no sé si una más, está bien, es aquí. Me adelanté bastante sin pensarlo. Bien, entonces decíamos de que comprende desde 1965 a 1980. En la tercera generación de computadoras nace uno de los primeros sistemas operativos que tenía la filosofía de administrar una familia de computadoras. Aquí nace el sistema operativo OS 360 de IBM. Entonces, IBM también realiza la fabricación de computadoras y para este tipo de computadoras se crea el sistema operativo OS 360. Surge un término importante aquí que es la multiprogramación. Porque debido al alto costo que tenían las computadoras, era necesario que se pueda idear un esquema de trabajo que mantuviese la CPU más tiempo ocupada, así como el encolado o el spooling de trabajos para la lectura hacia los lugares libres de memoria o la escritura de resultados. Entonces, aquí también los sistemas trabajan en lotes, ¿no? Eso es algo también que se puede mencionar. Ay, bien, perdón. Entonces decíamos que surge la multiprogramación y esto, ¿a qué se refiere la multiprogramación? Cuando hablamos de sistemas operativos, nos referimos a que varios procesos se pueden ejecutar, ¿no? En este caso, da la apariencia de que se ejecutaran paralelamente, pero vemos que esto en realidad no es así, ¿no? Sino que el sistema operativo permite ejecutar varios procesos, pero internamente se van priorizando los tiempos para que cada uno de estos procesos se puedan ejecutar y da la apariencia de que estuvieran ejecutándose paralelamente, ¿no? Bien, vamos a continuación. Además, decíamos que en cuanto a tamaño van mejorando, pero tampoco, digamos, todavía los usuarios tienen otros requerimientos en cuanto al tamaño, ¿no? Vamos a la cuarta generación, que comprende a partir de 1980 al presente. La electrónica avanza hacia lo que se denomina la integración a gran escala. ¿A qué se refiere la integración a gran escala?
Se refiere a que se van creando circuitos con miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicón, ¿no? Entonces, es posible reducir el tamaño que tienen las computadoras porque se crean circuitos que incluyen miles de transistores en 1 centímetro cuadrado. Y es posible hablar de computadoras personales y también de estaciones de trabajo. Entonces aquí vemos de que debido a la integración a gran escala reducen de tamaño las computadoras. Surge también un concepto importante que es la interfaz amigable, ¿no? En esta generación es donde hace su aparición los sistemas operativos como MS-DOS, Unix, ¿sí? En este tipo de computadoras. Entonces vemos que estos son los sistemas operativos que surgen en esta generación. Para mediados de los 80, más o menos en 1985, comienza el auge de las redes. Es donde ya empiezan a surgir las redes de computadoras, las redes informáticas y la necesidad de tener sistemas operativos no monusuarios, sino sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos, ¿no? Entonces, que sean posibles de utilizar dentro de estas redes de computadora, ¿no? Bien, además podemos indicar de que surge la tecnología Internet. El Internet se hace accesible desde las computadoras con sistemas operativos diferentes, ¿no? Este es un gran logro de la tecnología Internet, que varios usuarios se conectan a la red, ¿sí? a la red de redes que es Internet, desde computadoras con modelos de marcas diferentes. Es posible que éstas puedan compartir información, conectarse a la red Internet pese a tener sistemas operativos diferentes, ¿no? Esto es muy interesante y eso es algo que se valora bastante. Para los años 90 surge lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos. Bien, en los años 90 surge el paradigma de la programación orientada a objetos y cobra auge, así como el manejo de objetos. Los sistemas operativos deben permitir el manejo de objetos, ¿no? Esto también, si bien surgen lenguajes de programación que permiten la programación orientada a objetos o que facilitan la programación orientada a objetos, también los sistemas operativos deben permitir realizar el manejo de estos objetos, ¿no? Las aplicaciones intentan crearse para ser ejecutadas en una determinada plataforma y de esta manera poder ver sus resultados en la pantalla o en el monitor de otra pantalla, ¿no? Entonces vemos que aquí hay algunos otros requerimientos que se tienen. Y los niveles de interacción van creciendo cada vez más, ¿no? Los niveles de interacción entre las computadoras. Bien, vemos que en la cuarta generación ya surgen diferentes modelos de computadoras y en cuanto al tamaño es algo que se mejora bastante. Bien, entonces vemos que dentro de esas 4 generaciones surgen estos sistemas operativos. Y bueno, si volvemos un poco atrás, después de el sistema operativo MS-DOS, surge lo que es el sistema operativo Windows, surge el sistema operativo Linux y otros sistemas operativos, ¿no? Estos son los primeros y a partir de estos surgen otros sistemas operativos.
Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Hay una variedad de sistemas operativos, ¿no? Tenemos los sistemas operativos de mainframe, tenemos los sistemas operativos de servidor, los sistemas operativos multiprocesador, los sistemas operativos de computadora personal, sistemas operativos de tiempo real, sistemas operativos integrados y los sistemas operativos de tarjeta inteligente. Tenemos una variedad de sistemas operativos que van surgiendo a partir de 1980. Muy bien, con la finalidad de hacer un pequeño break, vamos a proyectar un video corto donde vamos a poder observar algunos puntos importantes referidos a los sistemas operativos. Quiero saber si se está comprendiendo el audio, o perdón, se está escuchando perfectamente el audio. Sí, ingeniera, perfectamente. Ya, muy bien. Entonces, un momentito, vamos a parar esto de la práctica, que por alguna razón me olvidé habilitar esto. Muy bien, entonces hemos indicado ya de que, a ver, esto lo minimizaremos y compartiremos para... Bien, entonces ya se ha explicado de que esta práctica lo deben hacer, tienen una semana. El siguiente miércoles 25 de agosto se entrega hasta las 23:59 mediante la plataforma que está en esta dirección, ¿sí? No deben escribir www, decíamos, ¿no? Directamente así como está la dirección. Son 4 puntos que deben responder, ¿sí? Deben consultar libros, deben consultar internet y lo van realizando. Y la recomendación es de que son 4 preguntas. La bibliografía lo dejando la norma APA. Si han utilizado libros, de qué manera se escribe en APA. O si han consultado páginas web o libros en internet, de la misma manera, ¿no? Es bueno que aprendamos a hacer más fuerte, que es más APA. Muy bien, entonces con esto habríamos terminado de explicar esta parte y vamos a indicar entonces de qué manera van a ingresar a la plataforma. A ver, veamos. Les voy a compartir un documento donde tienen los pasos que van a seguir, ¿no? Para poder ingresar a la plataforma. Bien, entonces lo que vamos a hacer es explicar. Por favor, me indican si están observando o todavía me parece que he dejado de compartir y por eso no lo ven. Ya, estoy compartiendo la pantalla nuevamente y vamos a ingresar aquí. Bien, me indican si pueden observar la pantalla. Estoy compartiendo en este momento. Este documento que tiene 9 páginas, se los voy a compartir. Aquí están los pasos que deben seguir. Siempre que se olviden y lo consultan para poder ingresar a la plataforma. Bien, ¿de qué manera van a ingresar a la plataforma virtual? Por un lado, miren este título que está en rojo, desde su celular. Si tienen un celular, aquí tienen los pasos que van a seguir. La distribución de la pantalla poco, pero la esencia es la misma, ¿no? Entonces aquí si van a ingresar desde su celular, acá tienen todos los pasos hasta la página número 5. Y
si van a ingresar a la plataforma desde su computadora, entonces acá también está paso a paso hasta la página 9, cómo se va a visualizar en cada paso cada pantalla y cómo deben ingresar y cómo deben cerrar, ¿no? Está aquí toda la descripción de los pasos que van a seguir para poder ingresar a la plataforma. ¿Está bien? A ver, vayamos a ver entonces, creo que una mayoría está con celular. Y bueno, si tienen computadora, pues no varía mucho, solo algunos detalles tal vez. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ingresar. Primero vamos a ingresar a esta dirección web. Yo voy a ingresar, voy a copiar para no equivocarme, es mejor eso. Y voy a ingresar a la plataforma. Voy a abrir una ventana nueva desde mi navegador. Esperemos que no se sature. Y voy a escribir esta dirección. Bien, voy a escribir esta dirección. Va cargando la página. Vamos a ver que vaya cargando. Y debería mostrarnos la pantalla principal de la plataforma, ¿no? Si la dirección está correcta, nos va a visualizar la pantalla principal de la plataforma. Bien, entonces vemos aquí, indica Aula Virtual Ingeniería de Sistemas y aquí está mi nombre, ¿no? Y aquí tenemos Ingeniería de Sistemas. Les invito a revisar algunos de estos videos que están en la página de presentación. Tenemos aquí abajo, indica cursos disponibles, ¿no? Cursos disponibles. A ver, podemos mostrar en español. Vamos a poner aquí. Ya. A ver, pararemos un momento la grabación para no... Entonces, todos hasta las 6:30 tienen que participar en el foro, ¿no? Voy a procurar terminar de habilitarles antes de las 5:30, pero el límite sería 5:30. Mientras los dejo investigando, vamos a continuar avanzando el tema la semana próxima. Por ahora, esas actividades estamos dejando, o la actividad del foro, y que todos puedan ver si pueden ingresar a plataforma o es que tienen algún problema. Muy bien, que tengan una buena tarde. Entonces estaremos en contacto la semana próxima. Espero que el día de hoy resolvamos el tema de los accesos. Si alguien no puede, me consulta, pero siempre consulte los pasos, ese documento con todos los pasos a seguir. Bien, entonces siempre a cuidar la salud. Estaremos en contacto entonces. Pueden entonces ir saliendo y vayan realizando la actividad que estamos dejando, ¿no? Y les confirmo en cuanto todos estén habilitados en plataforma. Está bien, hasta luego, ingeniera. Muy bien, hasta luego, Diego. Pueden ir saliendo. Está bien, hasta luego, ingeniera.